Cosas del fútbol de mayo hemos elegido también enfocarnos en la memoria y en la memoria de algunas cosas que nos quedaron doliendo en el alma. Y dentro de esas cosas están los suicidios que han acompañado el mundo del fútbol a través de los años, al punto de que hay algunos ídolos, hay tribunas que tienen el nombre de futbolistas que han tomado esa determinación en el final de su vida. Y por eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a Pablo Ferreira, psicólogo deportivo, especializado también en esta temática. Y especialmente, por eso me gusta mucho que estás, Pablo, acá, quien ha trabajado mucho con divisiones juveniles. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es una temática, la verdad, que nos duele mucho y que también no podemos afrontarla con indiferencia. Un poco para conectar con la temática anterior, no podemos afrontar con indiferencia. Hay muchos mitos en relación al suicidio. Hace mucho tiempo en los medios de comunicación incluso se decía de que no se podía hablar del suicidio porque eso podía desencadenar otros suicidios. Claro. Y en realidad eso es falso, se sabe que es un mito, como también es un mito decir aquello que se repite mucho, de que es un llamado de atención o que en realidad el que se mata no avisa. Se sabe por distintos indicadores de distintas investigaciones que se han hecho en materia de salud mental de que en un 80% de las personas que logran concretarlo ya tuvieron algún tipo de aviso previo o que apareció por ahí la desesperanza, esa palabrita que es tan común tanto en la depresión como en el suicidio, ¿verdad? Sí, y está bueno que hablemos de esto porque más allá de que vamos a enfocarnos en el mundo del fútbol, la mayoría de las cosas que podemos hablar acá lo vemos en otras áreas, como lo artístico o la vida cotidiana. Y hay varios pormenores del fútbol en su vida cotidiana que hacen que se profundicen algunas vetas, ¿no? Hay palabras que aparecen mucho en cualquiera de los futbolistas que son indiferencia, presión, esto del éxito, del fracaso, y eso es la vida diaria, ¿no? Tal cual. Sí, en realidad sabemos de que a mí me gusta utilizar una frase que utilizaba mi abuelo, que es de un premio Nobel de literatura de Rudyard Kipling. Sé también que tu papá la utilizaba mucho, que es que el éxito y el fracaso son dos grandes impostores y así realmente actúa, y tenemos que tratar de brindarle ese mensaje a los jóvenes de que muchos se esfuerzan por lograr las metas y eso tiene un valor en sí mismo. O sea, por ahí hablamos con Fito detrás de cámara de que el 1% llega al profesionalismo, eso es una realidad. Hay un porcentaje muy alto que no llega a ese profesionalismo y no necesariamente es un fracaso, porque en ese camino se aprenden una cantidad de habilidades que quizás, a mí me gusta hablar mucho de la transferencia de aprendizaje, ¿no? De cómo se pueden transferir habilidades del deporte a la vida. Y esa transferencia de aprendizaje puede estar en el trabajo en equipo, esa transferencia de aprendizaje puede estar en la disciplina, esa transferencia de aprendizaje puede estar en el respeto, que lo pueden transferir a distintas habilidades que les van a servir para la cotidianidad, obviamente, ¿no? Entonces, digo, eso es algo bien importante y obviamente también es importante trabajar en la formación del deportista, en el estudio, no como ese lado B que a veces se habla y que algunos viejos entrenadores, no todos obviamente, pero hablaban de, bueno, si no te va bien en el fútbol, es bueno que estudies. No, en realidad no tiene que ser el plan B, sino que tiene que ser un plan que tiene que estar acompañado de la formación del futbolista, porque la vida del futbolista es una vida que tiene un retiro muy prematuro y que muchas veces al futbolista o a la futbolista no se los prepara para ese retiro. Entonces el retiro no tiene que empezar cuando se toma la decisión, cuando aparece una lesión que desgraciadamente aparece y no se puede continuar, sino que hay que preparar ese retiro desde el inicio y no en el final, ¿verdad? Que esa es otra gran temática. Que sea un plan A, esto del estudio sea un plan A y no el plan B para cuando deje de estudiar. Pero eso va como en contraposición a esto que le sucede a la mayoría de los futbolistas, que esta adultización temprana, ¿no? Ellos cuando tienen 17 o 18 años tienen que tomar decisiones de vida, por ejemplo, qué hacer, qué camino tomar, a qué darle prioridad, irse del país, casarse a veces para no irse solo, ir a vivir al exterior o no, volver si no te fue bien, si volvés al medio o no. Y ese montón de cosas, me imagino que son esos miedos que están permanentes en la vida. Sí, una cantidad de miedos, como bien decís, y una cantidad de presiones que a veces hasta tienen que ver con el fenómeno del desarraigo, con chiquilines que se vienen desde distintas ciudades del interior a Montevideo con 13, 14 años y a veces, afortunadamente, con una muy buena infraestructura
infraestructura, que algunos clubes la tienen, con tutores, con casas que les brindan cierta contención afectiva, que quizás no es lo único, no es lo suficiente, pero es importante, pero que es un fenómeno también bien importante y que pocas veces se habla, que es ese fenómeno del desarraigo que se genera a muy temprana edad, quizás en chiquilines que no están siempre preparados para afrontar ese desarraigo y bueno, todo lo que acompaña a eso también, ¿no? La mayoría de las cosas que hablamos en estos primeros 4 o 5 minutos las sabemos, son sabidas en el mundo del fútbol, ¿no? Son sabidas en la sociedad. ¿Qué ha hecho el mundo del fútbol para atender esta problemática de la salud mental? Que no siempre es la presencia de un psicólogo dentro de los planteles, ¿no? Pero ¿qué cosas entendés vos que se han hecho para poner el diente, hincarle el diente a este problema? Bueno, se han generado una cantidad de programas, algunos de la Mutual Uruguaya de Futbolistas, que han contactado con la Sociedad de Psicología del Deporte. Una de las patas del MAS Mutual. Ahí está, una de las patas del MAS Mutual. También el programa Bola Futura hace mucho tiempo hacía algo muy importante que tenía que ver justamente con... Era algo muy conductista, pero que tuvo muchos buenos resultados, que como pasa muchas veces en el Uruguay, se hacen cosas muy buenas y después uno no sabe por qué se dejan de hacer, pero se dejan de hacer. Y tampoco tengo conocimiento de esas variables, pero se dejaron de hacer, que era algo así como una contrapartida donde se les brindaba una merienda, que a veces era la mejor comida que tenían en el día, muy reforzada, y que además como contrapartida se les pedía a los clubes, que muchas veces eran haraganes en pedir notas y cuestiones asociadas al estudio, se les brindaba también material deportivo a los clubes y como contrapartida tenían que brindarles los carnets. Ahí empezaban a trabajar los psicólogos, los trabajadores sociales también, era todo un equipo multidisciplinario que trabajaba para tratar de fomentar eso, ¿no? Eso la verdad que funcionó muy bien durante un periodo de tiempo, por algunos factores que desconozco se dejó de hacer, pero eso se hizo y se hizo muy bien. Hoy en día, afortunadamente, se rompió un poco con ese mito de que el psicólogo es para los locos o que el psicólogo es para los que tienen problemas, y más bien se habla de la promoción de salud y también de la especialización que tiene que tener un psicólogo para poder trabajar en el área del deporte, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, así como vamos a un cirujano si tenemos que hacernos una intervención quirúrgica, cuando hablamos de psicología también tendríamos que pensar en una especialización, ¿no? Y tiene que haber un psicólogo que está especializado en esa temática para poder tener mejores herramientas para intervenir de mejor manera. Eso no nos asegura de que todo sea fenómeno y que todo esté bien, pero sí tenemos una mejor intervención, ¿verdad? Obviamente que los equipos transdisciplinarios y demás que hoy se habla sería muchísimo mejor todavía, pero creo que en materia de salud mental, a nivel de población en general, hay mucho todavía por hacer en una cantidad de áreas, ¿no? ¿Y en los clubes deportivos existe la figura de psicólogo deportivo? Hay actualmente una cantidad de psicólogos trabajando en distintos equipos, algunos en divisiones formativas, otros en divisiones. Yo trabajé en Montevideo Wanderers, en Defensor, y afortunadamente se abrieron puertas después. Hoy en día hay psicólogos que están trabajando en esos dos clubes. También en Peñarol y en Nacional también hay psicólogos trabajando. Yo creo que no es suficiente todavía, claro, pero... Pablo, leí que había como dos modalidades. El psicólogo que trabaja efectivamente y aquel que es llamado cuando hay alguna situación o del plantel o de algún jugador en particular que viene como a atender. ¿Qué es lo que predomina? Exacto. Mi visión, que no quiere decir que sea la única visión, sino mi visión es que sería importante que exista un psicólogo, la figura del psicólogo en las divisiones formativas y que esté especializado en psicología del deporte, pero que a la vez también tenga conocimientos, porque todos tenemos conocimientos en nuestra licenciatura, como para poder hacer derivaciones posteriormente en casos particulares, porque el deportista no está lejano, no deja de ser un ser humano, entonces evidentemente también tiene una cantidad de padecimientos que pueden ser derivados a distintos especialistas, como puede ser que no solamente depresión, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, una cantidad de aspectos. Inseguridad al momento de patear un penal, la cosa más básica. Exacto. Como también podemos trabajar en distintas cuestiones que no tienen que ver con patología, sino que tienen que ver con aumentar o mejorar a donde quiera llegar ese deportista, ¿no? Y tiene que ver con la optimización de determinadas variables como la regulación emocional, trabajos de entrenamiento de la concentración, trabajos como para que puedan de alguna manera enfrentar situaciones de ansiedad precompetitiva, motivación, establecimiento de metas, también ayudar a los entrenadores en la comunicación efectiva. Hay una cantidad de variables que se pueden trabajar y que, bueno, nosotros humildemente, yo siempre cito a Gloria Balaguer, que decía que el psicólogo del deporte tendría que estar siempre sacando la foto y no en la foto, y en realidad eso tiene que ver con que muchas veces si no pasamos a estar en el rol donde esto se logró por el psicólogo del deporte, qué motivó, y eso está como en la fantasía, que en realidad no es así.
así, sino que simplemente aportamos algo, como puede aportar un fisioterapeuta, como puede aportar un médico deportólogo, y somos uno más dentro de un equipo para tratar de que el deportista esté lo mejor posible, ¿verdad? Me gustaría, en este momento de la conversación, que te agradezco, que está siendo muy educativa, pongamos el foco en el suicidio en particular. O en esa sensación, los que saben del tema, entre ellos vos y no yo, pero he leído a algunos de los que saben, y hablan de que hay como una sensación de desconcierto, desapego con la situación actual, con el futuro y con uno mismo. Exacto. Y cualquiera de esas tres cosas, cuando estamos hablando de personas con una visibilidad enorme, como pasa con muchos de los futbolistas, incluso en medios chicos como el nuestro, parece que están a la orden del día. Sí. Y de hecho se ha dado en futbolistas con mayor y con menor visibilidad. Y según los expertos entre los que te cuento, siempre hay, o casi siempre hay, alguna forma de saberlo. ¿Cómo podemos hacer, desde los que estamos cercanos al fútbol y los que no, para estar atentos? Porque mucha gente dice hablarlo. Y no sé si es con cualquier... Eso. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bien, muy buena pregunta. No es solo eso. Se nota que estás muy bien informada. Y lo que mencionabas es la tríada cognitiva que hablaba Aaron Beck, que es uno de los mayores especialistas del mundo, que decía que en la depresión hay una visión negativa del futuro, una visión negativa del yo, del sí mismo, y una visión negativa del contexto, ¿no? Sí. Es la tríada cognitiva de la depresión. Y él empezó a investigar cuáles eran las características propias de la depresión, a pesar de diferencias culturales y demás, cuáles eran las características propias para poder intervenir y para poder empezar a realizar tratamientos que fueran efectivos. Muchas veces se habla de hablar, obviamente que hablar yo creo que es un primer paso, es algo importante, pero después hay que tratar de trabajar de forma multidisciplinaria. En algunos casos obviamente hay que trabajar con equipos de psiquiatras, donde también, porque hay aspectos que son biológicos que también tienen que estar acompañados, en otros casos no, porque hay distintos tipos. Por eso siempre digo, hay que hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento. Quizás es una depresión reactiva, producto de que tuvo una pelea, una discusión con su pareja, o una depresión reactiva por algún aspecto particular, como puede ser una lesión deportiva, ahora que estamos hablando del deporte, y no necesariamente es una depresión crónica que va a ser medicada. Entonces, eso hay que evaluarlo bien para poder realizar un tratamiento. Ese es el primer punto. Y después tratar nunca de subestimar ni desestimular de que la persona pueda contar o pueda hablar. Ese es como el primer paso. Pero a partir de ahí hay que tratar de iniciar un tratamiento con especialistas y tratar de que ese tratamiento sea un tratamiento basado en evidencia y que no sea simplemente algo de que a mí me hace bien. En salud mental, lamentablemente, está muy difundido esto de a mí me hizo bien que, no sé, me tiraran las cartas. Está bien, yo respeto de que haya gente que se sienta bien con que le tiren las cartas, pero hay que tratar de buscar, y sobre todo en situaciones de tanta gravedad y que pueden acarrear cuestiones tan complejas, tratar de buscar el tratamiento que tenga mayor evidencia científica, ¿no? Nosotros hoy en día hablamos de psicología basada en la evidencia, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante, no buscar el que más me gusta. Yo siempre digo en las clases que cuando trabajo sobre esto, digo, para gustos los helados, pero para el tratamiento tratar de buscar que el tratamiento sea el más efectivo. Busquemos eso, Pablo, y gracias por hablarlo. Muchísimas gracias a ti. Pablo, un beso a Ciro Ferreira, tu papá, que es uno... No, adoro a tu papá, lo admiro muchísimo. Madre, un beso muy grande, ha hecho mucho por Tacuarembó y por todo el país. ¿Cómo no? Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y nos quedamos pensando en esto, porque cada uno de nosotros puede hacer algo, por ejemplo, de que vaya a algún lugar especializado, esa persona que sabemos que tenga un problema, y no que intente solucionar con lo más rápido o efectivo. Ya volvemos, venimos enseguida.